La palabra la va a traer Tati, pero quería, antes de que ella comenzara, decir que Jesús habló de muchas cosas, de lo que él era, pero definitivamente, si buscamos parte por parte, de lo que más habló era de que él es el pan de la vida. Eso es una cuestión desde su nacimiento, que sabemos que fue en Belén, la casa, en un lugar donde se procesa el pan, se fabrica el pan y se envía el pan a otros lugares, ¿verdad? Porque donde hay panaderías se provee alimento para otros lugares, no solo donde el alimento se procesa, sino que llega a otros lugares. Y qué lindo, ¿verdad? Por algo él hizo tanto énfasis en eso, especialmente en Juan, en que él es el pan de la vida. Y insistió muchas veces en que ese pan iba a ser comido, que había que comérselo a él. Lamentablemente, uno de los versos más malinterpretados probablemente de la palabra es ese. O una de las enseñanzas, ¿verdad? Que es que incluso en su primer momento, los que estaban ahí no toleraron esa palabra, pero ¿cómo es que van a comerse a este hombre? Eso es imposible, este cuerpo. ¿Qué? Somos ahora caníbales que vamos a comernos este cuerpo. Y todavía se malinterpreta lo que es comer a Cristo. Entonces, pero qué lindo que de la mano de comer va intrínsecamente la palabra apetito y hambre, ¿verdad? Y nutrición van juntos, todas esas cosas. Para que haya alimento, Dios nos dio a nosotros, en nuestro cerebro, esa capacidad maravillosa, ¿verdad? Que a veces nos quejamos del dolor, pero el dolor es para enseñarnos que algo está fallando. Y cuando sentimos hambre, es enseñándonos alguna cosa. Así que les dejo con la hermana Tati y ahorita hablamos de nuevo. Ay, ustedes saben, yo no me hubiera atrevido, porque siempre me conformo con que Paul siempre tiene y él da la palabra, pero tuve un sueño antes de anoche y me hizo pensar que sí, que podía dar la palabra. Le voy a contar el sueño. En el sueño yo veía a un hermano que se daseaba un arroz en una maquinaria. Y luego el arroz caía sobre unos platos que ese mismo hermano había purificado. Entonces ya ahí estaba el arroz sedaciado, purificado, y los platos estaban también limpios. Entonces lo que yo interpreté del sueño fue que ese hermano no era más que una representación de Dios, quien había preparado la comida y purificado los recipientes. Entonces yo dije, bueno, pues ya yo no tengo que hacer nada, ya todo está hecho. Solo tengo que presentarme ante las hermanas y los hermanos y dar esto que ya había recibido. El mensaje que voy a dar se llama Hambre sobre la tierra. Sí. Cuando Balak quiso inducir a Balán a maldecir a Israel, él no pudo hacerlo. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido, dijo él. No hay agüero para Israel. El pueblo de Dios es un pueblo fértil y fructífero. Esa bendición reposa en nuestro ADN espiritual, desde Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Esaú supo que Jacob había robado su bendición, lloró. Aunque él no era elegido,
pero creyó que esas palabras que salieron de la boca de su padre Isaac eran verdaderas y que se cumplirían. La bendición de Jacob es nuestra hoy. Creámosla y caminemos en ella. Amén. Hace unos años aprendí que entender a Dios tiene que ver con los frutos, con fructificar. Esto lo aprendí con la parábola del sembrador. En Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como vemos aquí en la palabra, dice que el que entendió fue el que dio frutos. En esa ocasión, cuando el Señor me enseñó esta parte de la palabra, también me llevó al libro de los Hechos, en Hechos 8, del 26 al 39, está redacta ese momento en que Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, se dirigió por un camino que el Espíritu Santo le había dicho que vete por ahí, Felipe. Y Felipe iba caminando por ese camino y ahí venía un etíope en su carruaje. Y dice la palabra de Dios que el etíope iba leyendo las escrituras y que Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Entonces el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe, que era como de esos pastores que dice la palabra de Dios, que son conforme al corazón de Dios y que enseñan la palabra conforme al corazón de nuestro Dios, según la palabra. Se subió al carruaje del etíope y le mostró el camino de Jesucristo, le enseñó las buenas nuevas de Cristo. Y cuando Felipe terminó de enseñarle al etíope la palabra, le dijo, ¿y qué impide qué impide que yo me bautice ahora? Deseó bautizarse. Entonces Felipe le dijo que nada lo impedía, mira, aquí hay agua, vamos a bautizarte. Y dice la palabra que el etíope se bautizó, que le dijo, entonces sí, Felipe le dijo, pero ¿crees en lo que te he dicho? Y él le dijo, sí, creo. Entonces entraron las aguas y dice que el etíope fue bautizado. Y también dice que más adelante el etíope se fue y que se fue gozoso. Y ahí yo entendí que el etíope había entendido a Dios porque dio frutos. Dice que creyó y que se fue gozoso, los cuales son frutos del Espíritu Santo. Amén. Ahora con lo que compartí, la verdad es que aprendí mucho con lo que estamos compartiendo primero compartimos sobre la voluntad de Dios, luego sobre la obediencia y luego compartimos un poco sobre los frutos del Espíritu. Y en ese tiempo yo, entre lectura y lectura, aprendí bastante. Sí, lo que aprendí fue que lo que aprendí sobre la obediencia, la voluntad de Dios y los frutos del Espíritu, aprendí que los frutos tienen propósito en nuestras vidas, que los frutos no vienen como para adornar, pero el fruto verdadero viene con propósito a nuestra vida. Y digo verdadero porque hay frutos que son ficticios, que son para adornar, como estos, que son navideños, y yo lo puse para adornar. Y hay frutos plásticos, o sea que no todos los frutos son verdaderos. Cuando la naturaleza carnal de nosotros se levanta, puede llegar a tener hasta la osadía de imitar hasta los frutos del Espíritu. Pero el fruto verdadero, el que es en Dios, el fruto del Espíritu, va a traer obediencia a nuestras vidas. Amén. Eso lo aprendí con estos versículos que leímos en esa ocasión, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Yo lo que vi ahí fue paciencia, o sea, fruto, la voluntad de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. Y también eso yo lo vi en Hebreos 11:8, que dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Ahí se da lo mismo, primero el fruto, después la obediencia y después la obediencia a la voluntad de Dios, y así es que podemos alcanzar las promesas de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios es a través de los frutos del Espíritu. El fruto verdadero nos va a llevar a la obediencia. Me gustó el otro día también cuando Alice compartió que Alice le llamó a los frutos del Espíritu virtudes. Y eso me llevó a una cita en Primera de Pedro 2:9, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los frutos del Espíritu en nosotros anuncian a Cristo. Aleluya. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto por 40 años, mis hermanos, como todos sabemos. Es que en queja, murmuración y desenfreno no se avanza hacia las promesas. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. En Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Dice la palabra también que fueron 2 espías que entraron a la tierra prometida, pero que solo Josué y Caleb tenían el espíritu correcto para poder entrar. Y para poseer la promesa. O sea que podemos entrar y no poseer la promesa porque los otros 10 espías en realidad entraron, pero no poseyeron la promesa. En nosotros está el espíritu que moraba en Josué y Caleb. Permitámosle que nos dirija, nos instruya y nos consuele diariamente. En Juan 14, del 16 al 17 dice, el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero nosotros, hermanos, sí lo conocemos y sí lo aceptamos. Él es quien nos guía a toda verdad. Amén. Cuando hay desobediencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas, por esto que hemos hablado, para seguir el ritmo de lo que he recibido, el trasfondo de la desobediencia a la voluntad de Dios es la falta de frutos del Espíritu, cuando no le damos parte a los frutos del Espíritu. Y cuando hay escasez de frutos en la tierra, lo que viene es hambre. De esto habla en Lamentaciones 4. Dice así. Lamentaciones 4. El castigo de Sión consumado. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, ¿cómo son tenidas por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros.
porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acampara contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubio eran sus cuerpos que el coral. Su talla más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus hijos les sirvieron de alimento, de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus simientes. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras. Amén. Esa parte ahí me llamó la atención, que dice que las mujeres piadosas se comieron a sus hijas, que hace ese énfasis en que no eran mujeres malvadas ni nada de eso, sino que la desesperación era tan grande por el hambre, que aquellas mujeres, siendo mujeres piadosas, se comieron a sus hijas. Dice que era por falta de los frutos de la tierra. Es que el hambre en nosotros, los seres humanos, puede producir algunos síntomas que conocemos, puede producir pérdida de la visión, del enfoque, la lucidez y de la dirección. Voy a ir ahora a Mateo 21, del 18 al 19. Es la palabra de la maldición de la higuera estéril. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, refiriéndose a Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Con esta misma palabra, yo he aprendido en esta temporada que hemos estado aquí en Zoom 2 lecciones. En la primera lección yo aprendí de esta palabra que el Señor espera encontrar frutos en nosotros a tiempo y afuera de tiempo. Y ahora la lección que aprendí es que las hojas no se comen. Me dará risa, pero eso lo aprendí ahora. Eso me llamó la atención, que Jesús no se comió esas hojas, él andaba buscando fruto, entonces las hojas no se comen. Me recordé un culto donde la hermana Mercedes, hace muchos años, en ese culto estaba María Rita. Entonces estábamos ahí en un culto precioso y había al lado mío una hermana y ella se pasó casi todo el culto dibujando en medio de la adoración. Lo que ella dibujaba era una visión que ella había visto en medio de la adoración. Era un árbol frondoso, bien grande, lleno de hojas. Entonces María Rita se acercó para ver el dibujo que ella había dibujado. Y cuando vio aquel árbol, lo que dijo fue, hojas, dijo María Rita, así como era ella, hojas. El Señor está buscando frutos. Y yo, como estaba al lado de la hermana, escuché lo que María Rita dijo. Lo que yo aprendo de ahí es que no pongamos la esperanza de calmar nuestra hambre en nadie porque veamos que tiene dones, porque está así lleno de hojas,
porque las hojas no se comen, mi hermano. Pero esta hambre de la que estamos hablando tiene un propósito. Es lo que el Señor me ha enseñado. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con vida que no conocías tú. Perdón, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Digo que esta hambre tiene propósito porque me acordé de esta palabra me hizo acordar de cuando murió María Rita, que yo me quedé como bien desolada porque ahora yo entiendo que lo que pasa era que yo tenía mi esperanza como de calmarme, de saciar mi hambre con lo que traía María Rita, con lo que ella tenía. Y luego en este tiempo, cuando murió el hermano Marcos, yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y también viendo toda la mortandad que hay sobre la tierra, lo que nos ha venido, esto de este virus, tanta gente muriendo, tanta gente enferma. Lo que yo pienso es que el Señor tiene propósito con todo esto y es llevarnos a Él, a que tengamos hambre de Él. El Señor está produciendo dependencia de Él con todo esto, mis hermanos. Dios no está en una persona ni un grupo en específico. Dios está en Él mismo. Vayamos a Él. Es la manera en que sus frutos fluyan a través de nosotros, yendo a Él. El hijo pródigo, cuando tuvo hambre, también quiso comer de las algarrobas de los cerdos, pero se acordó que era que en la casa de su padre había abundancia de pan. Comámonos a Cristo. En Juan 6, 54, 57 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesucristo es la culminación de la bendición del pueblo de Dios. Él es el único quien puede saciar toda nuestra hambre. Aleluya. Amén. Y recordemos también que fructificar es el destino del pueblo de Dios. En Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Quería también decir que cuando leí esta parte del hijo pródigo, que cuando tuvo hambre, él quería comerse esas algarrobas que estaban ahí, que eran comida de cerdo. Y él se acordó que en la casa de su padre había comida de buena calidad. Pero me quedé pensando en las algarrobas y estudié busqué un poco de lo que eran las algarrobas. Y en realidad las algarrobas son frutos, lo que pasa es que son considerados como de baja calidad y se le da a los cerdos. Pero leí un poquito más sobre las algarrobas y dice que las algarrobas procesadas, sale una harina llena de nutrientes que sirven para el uso humano. Entonces eso me habló a mí de la transformación que el Señor es capaz de hacer en cada uno de nosotros a través de los procesos. Y también quiero leer en Lucas 1, 36, 37, donde el ángel le dice a María que ella va a tener un niño
y le dice que su prima Elizabeth también está embarazada. Y me gustó mucho porque dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Que no perdamos la esperanza de fructificar, porque el Señor lo puede hacer en cada uno de nosotros. Ya Elizabeth era vieja y como que no tenía esperanza, pero para el Señor nada es imposible. Podemos fructificar en Él. Amén. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Y déjame orar por la palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias, Señor. Gracias por tu alimento, por tu comida, que es verdadera comida y verdadera bebida, Señor. Oh Dios, te damos gracias. Estamos agradecidos de ti, Señor. Perdónanos por tantas veces que no te reconocemos y no damos honra y honor a tu nombre, Señor. Por esos momentos perdónanos, Señor, pero hoy queremos reconocer, Señor, que queremos venir a ti, Señor, que queremos depender totalmente de ti, Señor, que no queremos poner los ojos en nada ni en nadie más, sino en ti únicamente, Señor, porque sabemos que tú eres quien sacia el hambre de nuestra alma, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Le damos gracias al Señor. Gracias por la palabra. Gracias por lo que el Señor nos ha hablado hoy. Gracias, Señor, por medio de Tati. Señor, gracias por ella. Bendícela. Señor, gracias por el fruto en ella, Señor. Bendice a tu hija, Señor. Qué precioso. Que a veces los árboles, como tú dices, están llenos de hojas, están llenos de unas flores muy lindas, pero ¿dónde está el fruto? Y a veces el fruto está en el árbol que no está tan mostrado, ni tan vanidoso. Así que le damos muchas gracias al Señor por ti y por la obra que el Señor te ha puesto y donde el Señor te ha puesto. Gracias, Señor. Y si alguien quisiera comentar algo de la palabra que has recibido, este es el momento. Amén. Amén. Gracias, Señor. También le doy gracias al Señor por tener la oportunidad de escuchar a Tati, y qué bueno es saber que el Señor fluye a través de cada uno de nosotros. Me ministró mucho, Tati, cuando hablaste de los frutos, y que muchas veces se puede imitar un fruto del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Y qué bueno es que el Señor pueda manifestarse, y ese sea el anhelo de nuestros corazones genuinamente, ¿no? Que sea lo de Cristo genuino a través de cada una de nuestras vidas. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Y era también la parte de la higuera estéril, que muchas veces puede lucir tan frondoso, tan abundante, y de repente, y no es, porque falta el fruto, ¿verdad? Y me hacía acordar que también hay una parábola, no me acuerdo en qué evangelio, pero que vino el dueño de la viña y le dijo al labrador que cortara la higuera, que ya 3 años venía y no tenía fruto. Y el labrador le dijo, sí, pero déjame, este año la voy a cercar, la voy a abonar, y si no hay fruto, ya después verás. Pero la paciencia del Señor con cada uno de nosotros para seguir dándonos lo de Él, para seguir sembrando en nuestros corazones y esperando esa fructificación de Él
en su tiempo, a su manera, ¿no? Lo otro cosa que es lindo también y que me ministra todo esto de los frutos es que Él va perfeccionando lo de Él en nosotros y cada vez ese fruto es mejor, es como los árboles, ¿verdad? A los primeros años el fruto no puede ser tan precioso, pero conforme van pasando los años, Dios va haciendo ese árbol que fructifique mejor y eso le damos gracias al Señor por su paciencia, por llamarnos a fructificar, así como trajiste en la palabra, y por su paciencia con nosotros y su perseverancia, que nosotros aprendamos también a apreciarlo de Él, de fructificar. Y la otra cosa que veía es que en la última parte que compartiste, lo eterno del Señor, ¿verdad? Que Dios nos llama a Él, quiere que vayamos a Él y en realidad el fruto viene de Él, ¿no? El fruto viene de Cristo en nuestras vidas, de su Santo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Y Él solo puede saciarnos y de Él viene el fruto. Las dos cosas, ¿no? Es como un círculo. Él nos sacia, Él es el único que puede llenarnos y de Él mismo viene ese fruto en nuestra vida en Él. Y le damos gracias porque finalmente todo viene de Él y va a Él y es para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Así que le doy muchas gracias al Señor por la palabra y que cada uno de nosotros podamos continuar perseverando, que Él es el Señor de nuestras vidas, de Él viene lo de Él. Él es el que fructifica a través de nosotros y gracias, Tati. Una palabra muy necesaria de tener presente en nuestras vidas, ¿no? Queremos dar fruto para el Señor continuamente hasta el fin. Gracias. Que el Señor te bendiga, bendiga tu casa, bendiga a Paul y los niños, los bendecimos con todo nuestro corazón. Qué bueno. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, que eso que trajo Susi ahora para mí es determinante, porque como que parecía como que había un enredo en un momento en mi mente. Yo decía, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo es el fruto? ¿El fruto de quién es que estamos hablando? Del fruto de Dios, del fruto de... ¿Qué lío es? Pero lo especificó muy bien la hermana Susana. Es comer de Él el pan de la vida, comamos de Cristo en Juan 6, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero entonces, en el Cantar de los Cantares dice que el amado bajó al huerto a buscar de ese fruto. Y qué lindo, ¿verdad? Porque si no estamos alimentados de Él, no vamos a poder dar a Él. Porque Él lo único que quiere es lo de Él mismo. Él no quiere nada de nosotros. Absolutamente nada de nosotros. Lo que Él invierte en nosotros, entonces de eso Él quiere comer. Y eso me ministró mucho también lo de la higuera, mucho, porque es que nos engañamos a nosotros mismos con eso muchas veces. Creemos que, como dice la canción, mucha espuma y poco chocolate, muchas veces. No sé si es canción o refrán, pero lo he escuchado. Entonces, a veces estamos en, ay, qué alboroto y qué cosa tan grande. Y cuando tú vienes a ver, es nada. Y yo recuerdo que la madre Irene, en una ocasión nos contaba eso, que ella fue a una iglesia y que eso era el mundo acabándose de instrumentos y de cosas. Y eso era el fin del mundo, la gente más reconocida y cuántas luces y cuánto espectáculo y cuánto de todo. Ella fue ese día, o sea, y fue a la semana siguiente y no se le había acabado todo
Y lo primero que se le acabó fue la unción. Entonces, ¿por qué? Porque no era real, era lo que había era un espaviento, una apariencia ¿verdad? Parecía, pero no era. Y a veces así, lamentablemente, a veces andamos nosotros con que parecemos que estamos, pero no estamos. Qué lindo que realmente podamos comer de ese fruto de verdad, para entonces poder dar de ese fruto de verdad, no en apariencia. Por eso Jesús lo dijo, que él andaba buscando adoradores en espíritu, pero también en verdad, no nada artificial. Miren qué cosa, artificial también. ¿Verdad? Que esa parece una manzana de verdad. Pero cuando ella la sacó, yo dije, ay, mira, sacó, ¿de dónde sacaría esa manzana? Porque yo fui que hice la compra y no traje manzana, pero de algún lugar parece que la tenía vieja en la nevera, pero no es real, es una manzana ficticia. Sí, que el Señor nos ayude a dar verdadero fruto para Él. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por la palabra y gracias también a Paul y a Tati por traernos este recordar del pan de vida. Y también estaba meditando un poco sobre lo que era el maná. El maná y que daba a su pueblo ese pan del cielo. Y que en cierta manera ellos lo recibían como que Dios tenía la obligación de dar. Pero que en cierta manera no valoraban esa porción diaria del maná. Y eso es lo que sucede también muchas veces en la actualidad. La palabra está en el aire, está dándose. Y la gente lo escucha, pero no toma, no lo asume, no lo digiere, no lo medita, ni tampoco lo transmite. Yo pienso de que es muy importante que esta palabra, este pan de vida, sea dada a conocer abundantemente en esos tiempos que se necesita mucho, ¿no? Y estábamos conversando el otro día en casa sobre las películas que tienen gran repercusión en Netflix. Yo poco los veo, pero ayer de casualidad estuve viendo una y francamente es terrible. La juventud, ¿de qué se está alimentando ahora? De películas donde se ve muerte, se ve negociados, se ve personas que se endeudan y que francamente yo digo, ¿qué es lo que nos están alimentando la juventud? Eso que este pan de vida está tan en el aire, pero que nadie lo toma. O sea, hay que hacer realidad esto. Y gracias porque este día que vemos al comienzo, ese apetito, ese hambre, que algunos lo tienen. Ahora, todos tienen hambre, pero dejan pasar ese gran alimento que es la palabra. Dejan pasar, pero cuando cuando el Señor toca, entonces ahí recién comienzan a buscar ese alimento espiritual. Y gracias a ustedes y muchas bendiciones a su hogar. Y también que el Señor siga fluyendo en ustedes para la palabra. Muchas bendiciones. Amén. Y Hermano, antes de esperar a que otra ocasión para poder decir, pero es que entonces sería demasiado tarde, porque antes de que fluyera todo, no, esta mañana el Señor me estaba dando acerca del maná y me dio dos
escrituras, que claro está, es cuando aparece primero, que fue en Éxodo 16, del 30 al 32, donde dice, así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y aquí vemos como el Señor nos rescatándonos y como Él, siendo la misma palabra viva, nos alimenta con su palabra. Él es el maná, Él es el pan de vida. En Éxodo 16, 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Así que en realidad cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos saca de Egipto y nos pone y nos coloca en su cuerpo, en donde Él quiere que nosotros estemos para Él continuar dándonos ese maná, pero esta vez ya no físico, sino en la palabra misma, ¿no? Que viene a nosotros y nos refresca, nos abre el entendimiento a través de su Santo Espíritu. Y le damos al Señor gracias porque tenemos ese privilegio, y es un gran privilegio estar en la casa del Dios vivo que nos ha puesto allí como cuerpo, miembros en particular, recibiendo de este maná diariamente para nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestros hermanos y de aquellos que están pendientes, ¿no? Y que el Señor está llamando para entrar en su casa. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Le damos gracias al Señor por la palabra de los frutos, del fruto, porque el fruto es Él. Mientras estamos comiendo de Él, ese es el fruto que se va a ver, Dios mismo. Cuando es fruto no verdadero, no artificial, así como mostraba esto, ese ese no se ve, ese no es apreciado. Se puede ver, se puede contemplar con el ojo, pero no hace nada, no tiene ningún efecto. Es solo vanidad. Pero la palabra, el fruto de la palabra, que es Cristo mismo, se va a ver si se consume. Si se consume. Y no hay que ir muy lejos para eso, porque está en tu corazón y está delante de ti, en tu Biblia, está la palabra pura, de la cual podemos comer todos los días. Y debemos y tenemos. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Él va edificándonos y seguimos creciendo en fe, en amor, en misericordia para con otros. Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por la palabra. Amén. 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 Qué belleza, dice Tati, lo que trajo Olga. Pero también me quedé con lo que dijo el hermano, el esposo de Susi, ¿cómo es? Carlos. Carlos. El hermano dice que eso de Netflix a mí me ministró mucho, porque hace días que yo tengo
un pensamiento con una película que salió ahora, que es basada en la vida real. Y dice el personaje principal, no voy a mencionar el nombre porque eso no es relevante, pero ella en una entrevista en la vida real dijo, yo prefiero llorar en un Rolls Royce, en un vehículo de lujo, y no ser feliz en una bicicleta. Y eso, le digo de verdad, eso a mí me tiene con un trauma. Yo digo, Dios mío, pero lo peor del caso, como decía una psiquiatra amiga mía cubana, es que en la mente de ella eso es real, eso es lo peor, que ella no dice eso ni para llamar la atención, ni para que la vean, es que en el fondo de su corazón ella cree así, que es mejor llorar en un carro de lujo, ella prefiere la vida así. Mejor yo vivir en un carro de lujo, aunque sea amargar la vida y llorar. Y no vivir feliz con una bicicleta, con otras palabras, siendo pobre. Y eso, lamentablemente, eso es lo que se está vendiendo. Eso es lo que nuestros jóvenes están comiendo, que es lo que decía el hermano Carlos. Ese tipo de disparate que ha sonado muchísimo, porque yo he oído en muchísimos periódicos cuando se hace la crítica de la película en diferentes lugares, mencionan eso continuamente, porque eso ha fascinado a la gente. Y los jóvenes se alimentan de esa basura, lamentablemente. Entonces, qué lindo. Por un lado eso, pero por el otro lado lo que dice Olga, tenemos esa palabra, ¿verdad? Para alimentarnos entonces como dijo Jesús, de alimento verdadero. Porque hay alimento, pero hay un alimento que no es verdadero. Porque ellos sí se están alimentando, pero de basura, llenándose de eso. Y eso va a dar un fruto. Por eso más depresión, por eso más divorcio, por eso más alcoholismo, más delincuencia. Ese alimento es un alimento que da fruto, todas esas cosas. Pero el alimento del cielo da fruto del cielo y eterno. Pero le damos gracias, Ali. Solo quisiera añadir que todo lo que el Señor ha estado trayendo en esta mañana nos lleva a ver que cuánta necesidad hay. En realidad, el mundo sigue hacia lo que es de Él, pero cuánta necesidad es que el pueblo de Dios va contra la corriente y dar, ¿no?, lo que es de Cristo, porque eso es lo único que va a volver los corazones a Él. Y verdaderamente tiene poder el Evangelio, tiene poder para salvación al que cree, ¿no? Y darlo del Señor, darlo como la palabra nos lo enseña a nosotros, ¿no? Y me venía a la mente que un predicador estaba compartiendo a un grupo de jóvenes y se le acercó una señora o madre de familia y le dijo que en realidad él, para llegar a los jóvenes, tenía que usar palabras contemporáneas, que la palabra salvación no era una palabra contemporánea, para que los jóvenes lo entendieran mejor. Y dice que él se molestó en el sentido de que le dijo, señora, a mí no me importa lo que usted pueda pensar, yo predico el evangelio. Esto es lo que Jesús nos ha enseñado y la palabra ser salvo está en la Biblia, está en el Evangelio y eso es lo que yo comparto, lo que Jesús enseñó. Y amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a dar el Evangelio y es contra la corriente del mundo. Así estábamos nosotros, ¿verdad?, en el camino ancho hasta que por la misericordia del Señor, que eso sea verdad, que la iglesia continúe dando la palabra, dando el evangelio, que es parte de esa fructificación hacia el mundo para que las vidas puedan entrar y ser parte del Señor mismo, de su cuerpo, ¿no? Y que el Señor nos ayude verdaderamente. Gracias, Señor. Amén. Yo también he estado en estos días pensando que necesitamos, yo personalmente necesito nutrirme del Señor, tener más del Señor, comer del Señor,
porque si no, no hay poder para, y eso es lo que tú decías, Paul, no entiendo muy bien comer, pero comemos para darle de comer, que el Señor come y para darle comer a los que ni saben que no están comiendo, lo que están deseando es llorar en un Rolls Royce. No entienden. Y entonces el Señor tiene palabra.